Buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer al comité organizador de este Congreso de Ley, principalmente al doctor Fernando Contreras, que me hizo la amable invitación. Como manera de introducción, voy a hablar sobre los biomarcadores para el diagnóstico de fibrosis. Es importante reconocer que el grado de fibrosis, el conocimiento de lo mismo, no solo determina el avance de la enfermedad, sino que nos ayuda a conocer el pronóstico de la enfermedad hepática crónica, así como la necesidad de tratamiento en algunas enfermedades hepáticas como en hepatitis B, en hepatitis C, en hígado graso. Sabemos que tenemos limitaciones de la biopsia hepática y que tenemos la oportunidad de tener diagnóstico no invasivo por diferentes métodos. Ya expuesto por el doctor Calleja los métodos de imagen, y yo hablaré sobre los biomarcadores. Hablaré poco sobre las limitaciones de la biopsia hepática. Sabemos que independientemente de las complicaciones que puede tener el desarrollar una biopsia hepática, puede existir variabilidad en las biopsias. Cuando se toma biopsias del lóbulo derecho y del lóbulo izquierdo, en el diagnóstico de cirrosis está en un 14%. Y existe variabilidad en el diagnóstico de fibrosis hasta en un 33% cuando se realiza biopsias del lóbulo derecho y del lóbulo izquierdo. Ha sido criticado la utilización de elastografía transitoria o de algún tipo de elastografía en diferentes enfermedades hepáticas, así como de biomarcadores, porque sobre todo los grupos intermedios para diagnosticar fibrosis puede haber errores. Y esto es importante porque aún realizando el estándar de oro, que sería la biopsia hepática, puede haber no concordancias en el diagnóstico de F1, F2, F3, hasta en el 70% en estudios donde se catalogan 3 diferentes lecturas por diferentes patólogos. Entonces es importante conocer que nuestro estándar de oro no es un gran estándar de oro porque existen no concordancias aún en diferentes lectores de las biopsias. Los problemas con los biomarcadores es que su uso no es uniforme. Algunos utilizamos unos, algunos utilizamos otros. Algunos scores tienen un resultado indefinido en el 50% de los casos. Hay mayor efectividad para el diagnóstico en estadios extremos, ausencia de fibrosis o F4. Pocos estudios valoran diferentes poblaciones, y una de las cosas más importantes es que los diferentes marcadores no han sido de utilidad para valorar la regresión o la progresión de la enfermedad en muchos de los casos. Existen biomarcadores de fibrosis hepática que clásicamente se han clasificado como indirectos o directos. Y los indirectos son los que valoran las pruebas de función hepática y algunas otras sustancias relacionadas al metabolismo hepático. Y los directos valoran componentes de la matriz extracelular productores de fibrosis. Entre las pruebas o biomarcadores serológicos encontramos marcadores o paneles patentados como el FibroTest y FibroSpect, y paneles no patentados como el APRI, el índice de Forms, el FIB4, el Nasal Fibrosis Score. Primero hablaré por probablemente uno de los más sencillos y los más disponibles en todos los medios, que sería el APRI. El APRI ha sido estudiado primariamente en pacientes con virus de hepatitis C, en pacientes coinfectados con HIV y virus de hepatitis C, en alcohólicos. En un metaanálisis de 40 estudios se determinó la precisión diagnóstica de un APRI de 0.77 para determinar fibrosis significativa en F2 a F4, teniendo una sensibilidad del 77% y una especificidad del 72%. Para la predicción de fibrosis, un APRI de 1 tiene una sensibilidad del 76% y especificidad del 72%. El APRI es más útil para excluir fibrosis avanzadas en pacientes con hepatitis C, menos útil para pacientes coinfectados con virus de hepatitis C y virus de HIV. Y en un estudio retrospectivo de 320 pacientes, el APRI elevado no solo evaluó la presencia de fibrosis, sino evaluó el factor pronóstico. Y esto es algo muy importante de los biomarcadores, que pueden predecir morbimortalidad o el desarrollo aún en algunos casos de hepatocarcinoma. En un estudio en población mexicana, por el grupo de la doctora Dehesa, un APRI de 1.74 tuvo una experiencia de sensibilidad del 75% y una especificidad del 82% para el diagnóstico de fibrosis. Igual, muy similar al índice de Forms, y para el diagnóstico de fibrosis avanzada, en un APRI de características similares de 1.7 determinó una sensibilidad y especificidad inferior. Importante esta gráfica para determinar que este tipo de biomarcadores pueden ser utilizados en diferentes poblaciones de diferentes países y de diferentes regiones. Probablemente uno de los marcadores patentados o paneles patentados más utilizados en el mundo es el FibroTest.
ha sido validado principalmente para pacientes con virus de hepatitis C y virus de hepatitis D. El diagnóstico en sensibilidad para fibrosis avanzada es del 60 al 75% y su especificidad es del 80 al 90%. En un metaanálisis que incluyó 1.570 pacientes, concluyó que la prueba es una alternativa confiable a la biopsia hepática para determinar fibrosis en virus de hepatitis C. En un metaanálisis en virus de hepatitis B, el fibrotest fue de utilidad para diagnosticar pacientes con cirrosis, pero la actitud diagnóstica fue limitada en el diagnóstico de fibrosis avanzada o cirrosis hepática. ¿Qué acerca sobre la biopsia y el virus de hepatitis C? El fibrotest. Sabemos que el fibrotest ha sido evaluado en pacientes con virus de hepatitis B, en virus de hepatitis C, pero también en otras poblaciones, como sería en daño por alcohol o en hígado graso. Un grupo francés realizó una evaluación independiente en 504 pacientes diferentes al grupo de PONER, en donde demuestran que el fibrotest es una alternativa para evaluar fibrosis. Sin embargo, la biopsia hepática sigue siendo el estándar de oro. También se determinó que puede existir una variabilidad en la determinación de fibrosis hasta de 2 grados en el 20% de los pacientes comparado con la biopsia. El EPASCOR es otra prueba patentada que ha sido utilizada para el diagnóstico de fibrosis en enfermedad hepática por alcohol y en pacientes con virus de hepatitis C. Y en un estudio comparativo de hace varios años, en donde determinaban pruebas patentadas o biomarcadores patentados como el fibrotest, el fibrometer y el EPASCOR, estos 3 marcadores tuvieron un desempeño similar para diagnosticar fibrosis avanzada o fibrosis o cirrosis hepática, y tuvieron un desempeño mejor que los biomarcadores no patentados como el FORM, el APRI y el FID4. De todos ellos, el no patentados, el que mejor desempeñó fue el FID4, con un área sobre la curva para el diagnóstico de cirrosis de 0.80, y los marcadores patentados tuvieron un área sobre la curva para el diagnóstico de fibrosis por arriba del 0.90. El FID4 tiene una buena exactitud diagnóstica para establecer fibrosis avanzada en pacientes con virus de hepatitis C. Ha demostrado en varios estudios ser un índice con mayor precisión para diagnosticar fibrosis en pacientes con enfermedad hepática grasa no alcohólica, mejor probablemente que el NAFLD Fibrosis Score, y ha demostrado utilidad para predecir, como les mencionaba, mortalidad y la necesidad de trasplante hepático en pacientes con enfermedad hepática grasa no alcohólica. Y se ha asociado en valores altos en pacientes con ingesta de alcohol al desarrollo de hepatocarcinoma. Por lo tanto, también no solo sirve para determinar fibrosis, sino para determinar pronóstico de diferentes enfermedades. Existen otros marcadores indirectos que tienen exactitudes diagnósticas no significativas, como el índice de PGA, el BARD score o el Fibroindex. El NAFLD Fibrosis Score, un score desarrollado por el doctor Angulo específicamente para determinar la presencia o ausencia de fibrosis en pacientes con hígado graso, determina 6 variables, ha sido plenamente estudiado. Las variables son la edad, el índice de masa corporal, la intolerancia a la glucosa, el radio ST-LT, plaquetas y albúmina, y un valor por arriba de 0.676 determina la posibilidad de tener fibrosis avanzada con un valor positivo del 82%, una sensibilidad del 43% y una especificidad del 96%, y un valor menor a 1.465 tiene un valor predictivo negativo para descartar la presencia de fibrosis del 88% y una sensibilidad y especificidad del 77 y 71% respectivamente. Valores altos, como les mencionaba, al igual que el FID4, predicen el riesgo de eventos de morbilidad hepática, así como de muerte y trasplante hepático. ¿Qué acerca de los marcadores directos? Existen marcadores directos de fibrogénesis y fibronilisis. Entre ellos están los marcadores de depósito de la matriz extracelular, marcadores de la degradación de la matriz extracelular y las citoquinas. Entre los marcadores asociados al depósito de matriz extracelular se encuentra el péptido carboxiterminal de procolágena tipo 1, el péptido aminoterminal de procolágena tipo 3, que hablaré más extensamente sobre él posteriormente, la laminina, el ácido hialurónico y el Contrex. Todos ellos se encuentran elevados en diferentes patologías asociados en valores más altos en pacientes que tienen fibrosis avanzada.
Algo similar se encuentran los marcadores asociados a la degradación de la matriz, como serían las metaloproteínas de la matriz y los inhibidores de la metaloproteinasa tisular tipo 1 y tipo 2, que también predicen ambos, con valores elevados, la presencia de fibrosis hepática y han sido incorporados a diferentes paneles asociados a la presencia de fibrosis. Y las citoquinas asociadas a fibrosis hepática sería el factor de transformación de crecimiento beta, el factor de transformación de crecimiento alfa y el factor de crecimiento derivado de plaquetas, entre otros, también todos elevados en pacientes con fibrosis hepática. Entre los índices que incluyen marcadores directos, probablemente los dos más importantes sea el FibroSpect-2, que incluye ácido hialurónico, el inhibidor tisular de metilproteinasa tipo 1 y la alfa-2 macroglobulina. Esta combinación diferencia pacientes con virus de hepatitis C con fibrosis que los que no tienen fibrosis, y en un estudio de validación con 402 pacientes se demostró una sensibilidad del 77% y especificidad del 73% para el diagnóstico de fibrosis avanzada. El European Liver Fibrosis Panel, o ELF, incluye la determinación de ácido hialurónico, el propéptido amino terminal de colágena tipo 3 y el inhibidor tisular de metilproteinasa tipo 1. En un estudio de validación de 1021 pacientes con enfermedad hepática crónica, se determinó que su sensibilidad podía ser tan cercana hasta el 90% de una especificidad del 50%, y determinaba la presencia de fibrosis moderada. Como mencionaba el doctor Calleja, probablemente los marcadores, porque han sido bien determinados su utilidad en hepatitis B, en hepatitis C, su utilidad más importante y lo que se está estudiando es la necesidad de un diagnóstico no invasivo en pacientes con hígado graso, porque si el 30%, al igual que en España, en México, tienen obesidad o tienen factores de riesgo para desarrollar hígado graso o tienen hígado graso, solo una minoría tendrán fibrosis avanzada. Entonces debemos de establecer de manera directa y confiable la presencia no solo de inflamación, sino de fibrosis hepática. Sabemos que el curso de la enfermedad puede ser variable, puede haber en un 40% una enfermedad estable o progresar o regresar en un 20%, por lo tanto necesitamos pruebas no invasivas confiables. Sabemos que en hígado graso la fibrosis es el principal factor pronóstico y no tanto la inflamación. De hecho, pacientes con fibrosis sin inflamación o pacientes con inflamación y con fibrosis tienen una mortalidad total y la necesidad de trasplante hepático más frecuentemente que pacientes que no tienen fibrosis. Entonces, la determinación de fibrosis es fundamental en el pronóstico de los pacientes con enfermedad hepática por depósitos de grasa. Y de hecho, la presencia de fibrosis no solo se asocia a la mortalidad hepática, sino a la mortalidad por todas las causas. Sabemos que los paneles simples nos pueden determinar pacientes con baja probabilidad y pacientes con alta probabilidad, pero un número nada despreciable, cercano al 50%, tienen valores indeterminados. Y sabemos que valores altos, tanto del NAFLD Fibrosis Score como del FIB-4, nos pueden predecir muerte, no solo por enfermedad hepática, sino por otras causas. Ahora, una estrategia sería combinar diferentes scores. Combinar el NAFLD Fibrosis Score, por ejemplo, en este estudio, que combina el F-Score. Cuando se desempeña, el desempeño de la combinación de NAFLD Fibrosis Score con el F-Score puede determinar la presencia de fibrosis avanzada con un área sobre la curva hasta 0.98, comparado con valores menores en cuando se utiliza algunos de estos scores de manera aislada. ¿Cuál es el futuro de marcadores serológicos? Bueno, les mencionaré algunos, entre ellos la determinación del péptido terminal de prolágena 3, los microRNA como el MIR122 y el MIR125, la determinación de la metilación del DNA, los estudios de metabolómica y la determinación de células epiteliales en sangre periférica. En cuanto a la validación del péptido terminal del prolágena tipo 3 en la detección de fibrosis y esteatosis esteatohepatitis en pacientes con hígado graso, se ha visto que en valores por arriba de 11 nanogramos, la presencia de fibrosis hepática puede tener un valor predictivo positivo del 74 al 100% y un valor predictivo negativo cuando es menor de 11 nanogramos del 89 al 93%. Este es un estudio de 172 pacientes en donde se determinó que la determinación del péptido 3-NP discrimina esteatosis simple con esteatosis con inflamación y la presencia de fibrosis.
La metabolómica ha sido ampliamente estudiado por diferentes grupos, principalmente también en España, que es la extracción de metabolitos, en donde se determinan diferentes metabolitos, lípidos polares, lípidos apolares, aminoácidos, y mediante el análisis computado de datos pueden establecer la presencia a lo que se ha llamado la biopsia líquida, y hace unos años determinó en la prueba, en el cohorte de prueba, el diagnóstico de esteatohepatitis, un área sobre la curva por arriba de 0.95. Sin embargo, el cohorte de validación fue de 0.84, y para determinar la fibrosis en nada más en 185 pacientes, la diferenciación entre fibrosis temprana y fibrosis avanzada por pruebas de metabolómica tuvo un área sobre la curva de 0.89. ¿Qué hacer sobre los microRNA? Sabemos que la determinación de MIR122 y MIR125, cuando se encuentran elevados, pueden determinar o sugerir la presencia de fibrosis avanzada. Los micros RNA son RNAs altamente conservados, son RNAs pequeños de 18 a 25 nucleótidos, son RNAs no codificantes que reprimen la traslación al inhibir el RNA mensajero, regulan la expresión a genes a nivel translacional y se pueden determinar ya que circulan periféricamente en complejos proteínicos como lipoproteínas, microvesículas y exomas. Asimismo, se ha determinado la metilación del DNA del receptor gamma activado de proliferación perexosomal en sangre periférica en un estudio que incluyeron 22 pacientes con enfermedad hepática grasa comprobada por biopsia, 14 con fibrosis leve y 12 con fibrosis avanzada. El área sobre la curva para determinar la presencia de fibrosis avanzada fue del 0.91 para determinación del DNA, de la metilación del DNA, comparado con el NAFO Fibrosis Score, que tuvo un desempeño del 0.64. Uno de los problemas de todas estas pruebas que están en fase de exploración y obviamente no están disponibles en el medio. Y probablemente una de las cosas más nuevas, que de hecho está apenas publicado en prensa, por publicarse en Gastroenterology, es las células epiteliales, la determinación de células epiteliales periféricas o hepatocitos periféricos en pacientes con hepatocarcinoma y fibrosis avanzada. En este estudio se determinó la concentración de hepatocitos circulantes mediante la determinación de RNA mensajero específico para tejido hepático. Se incluyeron 10 sujetos sanos, 39 con enfermedad hepática crónica y 54 con hepatocarcinoma. La concentración de hepatocitos circulantes fue similar en pacientes con enfermedad hepática crónica avanzada con fibrosis, con o sin hepatocarcinoma. Y podemos ver que los pacientes o donadores sanos tenían un nivel bajo de células periféricas epiteliales de hepatocitos, pacientes con fibrosis tenían un valor más alto y pacientes con hepatocarcinoma tenían un valor similar a los pacientes con fibrosis. Los pacientes con fibrosis avanzada tenían un valor más elevado que los pacientes con fibrosis temprana. Para terminar, dos transparencias que creo que dan un poquito el espíritu que decía el doctor Calleja. Las pruebas no están en competencia, las pruebas pueden combinarse, tanto los marcadores serológicos como la elastografía, y este es un estudio reciente del 2018 por el grupo de PET colaboradores de Italia, en donde demuestran que el desempeño de exactitud diagnóstica cuando coinciden dos pruebas para descartar fibrosis, el FIB4 y el FibroScan, es del 96%, y cuando coinciden para hacer el diagnóstico de fibrosis avanzada es del 86%. Y de hecho, existe una posibilidad de estudios indeterminados en el 54% que podrían ser sujetos a la necesidad de biopsia hepática. Y recientemente también publicado en una revisión por el grupo de Indianápolis de Naga Shalazani, y el primer autor es Biliar Gómez, hacen una estrategia similar, probablemente, como les mencionaba, la combinación de dos biomarcadores. Un biomarcador no patentado, cuando el biomarcador no patentado no hay riesgo, los pacientes que tienen algún factor de riesgo como obesidad o diabetes pueden seguir bajo vigilancia. Si el marcador no patentado tiene, ya sea, tenga un grupo, sea avanzado, tenga alto riesgo para tener fibrosis o tenga un riesgo indeterminado, sugieren la realización de un marcador patentado. Y si el biomarcador patentado es negativo y tiene bajo riesgo, seguirlo como un paciente de bajo riesgo, y si es alto o sigue indeterminado, considerar la biopsia hepática. En conclusión, los biomarcadores son útiles en diferenciar pacientes con alto y bajo riesgo para fibrosis. Los biomarcadores predicen morbimortalidad asociada a enfermedad hepática.
Un porcentaje elevado de pacientes tienen resultados indeterminados, por los que se debe considerar estudios complementarios antes de la biopsia, como sería otro panel de marcadores y o la realización de algún método elastográfico. Y existen nuevos marcadores que están en proceso de validación, sobre todo en el grupo más importante de pacientes, que serían los pacientes con enfermedad hepática grasa no alcohólica. Muchas gracias.